para ampliar sobre este tema. Muy buenos días. Buenos días, Helen Naranjo. Sí, es uno de los temas. Y precisamente ahora, Helen, estaba leyendo un comunicado que ya lo voy a tener listo para preguntarle a los dos rectores que están con nosotros, como muy bien decías, don Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia, y don Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, pronunciándose la Cámara, la Unión de Cámaras. Permítanme para salirme de aquí y entrar a la comunicación que está emitiendo la UCAEP, en donde dice que el gobierno no puede despilfarrar fondos y dejar sin ejecutar presupuestos. Eso en una clara alusión a lo que había dicho el ministro de Educación, de que para financiar el presupuesto del el Fondo Especial de Educación Superior, FES, por más de 15.000 millones de colones, se tenían que tomar recursos, dice, inversiones no prioritarias o malas inversiones, dijo don Edgar Mora, ministro de Educación. Entonces, eso hoy lo está criticando la UCAEP. Dice que es irresponsable que se alegue que se va a transferir dinero de su presupuesto para financiar un incremento del Fondo de la Educación Superior Estatal. Quisiera la reacción tanto de don Alberto Salón como de don Luis Guillermo Carpio. Está hablándose de 15.000 millones de colones, que sería el monto que se estaría asignando para el Fondo para la Educación Superior Estatal. Son 5 universidades estatales, ¿verdad? Le estoy diciendo correcto, porque es la Universidad Técnica de Alajuela. Y quisiera sus reacciones, porque ya hay calificativos fuertes, por lo menos de parte de los empresarios. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos los costarricenses. Buenos días a Laura, buenos días Luis Guillermo, colega. Bueno, yo lo primero que quiero, la primera reacción mía es que en la conversación que nosotros tuvimos, que fue muy buena, muy positiva, se expusieron todos los puntos y que nosotros, rectores, dijimos queremos ser parte de la solución de los problemas del país. Nosotros no llegamos a pedir gollerías. Lo que nosotros solicitamos finalmente, después de un proceso de negociación, fue mantenernos dentro del rango constitucional. ¿Qué es cuánto? Que es el 3%, el 3% de aumento, o sea, la inflación, el reconocimiento de la inflación. ¿Por qué no podíamos menos que eso? No podíamos menos que eso porque nos salíamos de la Constitución. Salirse de la Constitución para un rector significa nada menos que la figura de prevaricato. Aquí todo el mundo cree que se puede salir de la Constitución y no pasa nada. Nosotros nos mantuvimos en el rango constitucional y le explicamos a los representantes del Poder Ejecutivo, señores, nosotros no podemos menos que eso. Ese es el mínimo que nosotros podemos aceptar, porque no le podríamos dar explicaciones ni a la comunidad nacional ni a la comunidad universitaria un presupuesto que esté por debajo de ese rango constitucional. Lo demás son las negociaciones propias. El Poder Ejecutivo tiene el derecho de ver si tiene subejecuciones importantes, Edgar Mora ha insistido que él está viendo el sistema educativo en general como un conjunto, cosa que hace tiempo que no se hace, viene haciéndose progresivamente, considerando el sistema educativo como un solo sistema. Y nosotros, en tal virtud también, estamos aportando recursos muy importantes a el gobierno de la República, en especie con toda la agenda de cooperación que tenemos las universidades con el Estado costarricense y con la sociedad costarricense. Si cuantificamos los recursos que nuestros académicos y estudiantes dedican a cooperar con los programas gubernamentales y con los programas de la sociedad, son, Laura y costarricenses, millones de colones, millones de colones. Adicionalmente, hemos preparado nuestra propuesta respecto del plan fiscal y hemos ofrecido nuestra ayuda con nuestros especialistas, que los hay por montones. Ahí está, en el caso de la Universidad Nacional, hay muchos, pero Francisco Sancho, que es asesor directo mío, a quien he ofrecido para que colabore en un plan fiscal de naturaleza
progresiva, pero entiendo que vamos a hablar de eso con posterioridad. Bueno, don Luis Guillermo Carpio, ¿cuál es su reacción con respecto a esto? Porque dice parte de este comunicado que es bastante reciente. Dice, se ha reiterado la urgencia de revisar mejor el sistema de financiamiento para la educación superior, ampliando la cobertura a nivel nacional e identificando mediante estudios técnicos las carreras que se financian con el fin de lograr mayores porcentajes de empleabilidad una vez concluidos los estudios. Esto es parte del comunicado de la Unión de Cámaras. ¿Usted qué tiene que decir al respecto como rector de la UNED, don Luis Guillermo Carpio? Se está revisando mejor el sistema de financiamiento para la educación superior, ampliando la cobertura a nivel nacional. Se ha hablado recientemente en un artículo, tal vez ustedes ahora, me gustaría sus reacciones, de La Nación, sobre el compromiso de las universidades de aumentar esa matrícula, de ampliar esa cobertura, pero, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica es la que más recibe fondos, pero es la que menos ha ampliado la matrícula. ¿Cuál es el caso de la UNED? ¿Están ampliándolo realmente las universidades estatales? Bueno, buenos días, don Alberto y doña Laura, y buenos días a todos los televidentes. Ampliando lo que decía don Alberto, el artículo 85 de la Constitución Política establece que las rentas universitarias tienen que ser permanentes y que nunca pueden ser menor a las del año anterior. En ese sentido, ese 3%. En ese sentido, nos apegamos a que el valor que se le está dando del Fondo de la Educación Superior a las universidades, pues lo que tiene que ser es un valor actualizado con la inflación, que en este caso es el 3%, que no es más que la proyección que hace el Banco Central por inflación del año para el año siguiente. Lo que queremos hacer claro es que nosotros no nos estamos tomando prerrogativas de solicitar recursos más allá de lo que constitucionalmente está establecido. Y lo que pretendemos nosotros es seguir en un afán de cooperar no solo con la situación que vive el país, porque somos total y absolutamente congruentes y conocedores de cuál es la situación real, y aportarle al país desde las universidades para efectos de poder buscar mejores alternativas. De manera que son dos cosas. Una es que el fondo no creció más allá de lo que legalmente debería haber crecido. Dos, que las universidades estamos conscientes de cuál es la situación que vive el país. Y tres, como lo decía don Alberto perfectamente, que queremos ser parte de la solución. O sea, las universidades tienen capacidades instaladas que con conocimiento, con personas especialistas, que lo que queremos es ponerlos a disposición del gobierno, del Estado en este caso, para poder discutir exactamente cuáles son las vías que tenemos que buscar para poder salir de esta crisis que a todos nos afecta y a todos nos preocupa. Con respecto a lo de las carreras, y ese es un tema pues que siempre será un tema polémico, por el hecho de que las universidades pues siempre tenemos el afán y la prioridad de tener carreras que sean pertinentes para con las necesidades de la sociedad. Siempre lo hemos hecho. Existe preocupación permanente de aumentar la matrícula, siempre lo hemos hecho. ¿Cuánto ha aumentado la UNED su matrícula en estos años? Nosotros estamos aumentados, o sea, en realidad la UNED está dirigida a una población que es diferente, una población que es personas que necesitan estudiar, que necesita, pero cumplir con sus labores, sus compromisos familiares, sus compromisos laborales. Y nosotros hemos venido aumentando en los últimos años cerca del 30% en la matrícula. ¿Qué implica cuántos estudiantes? Bueno, nosotros hemos aumentado en los últimos 12 años más o menos, 14 años, de 14,000 estudiantes a cerca de 24,000 estudiantes que tenemos en este momento, que si sumamos eso con la extensión, acción social, con posgrados, estamos atendiendo cerca de 30,000 estudiantes en todo el país, son 36 sedes, y yo creo que estamos cumpliendo no solo con la misión que tiene la UNED, sino también con las necesidades y respuestas que necesita el país. Eso a propósito de esta afirmación tan fuerte cuando dice, bueno, ¿por qué no se mete en cintura a las universidades públicas? Bueno, y citan también a los bancos estatales. Don Alberto Salón, igual es el caso de la Universidad Nacional, ha aumentado esa cobertura de la que hoy habla la UCAEP, por ejemplo. Cuando la gente habla de meter en cintura, yo digo que es mejor estudiar primero cuál es la situación y después hablar.
porque no conocen la situación de las universidades. Y a veces se habla y se difunden mensajes que son enteramente falsos. Ya Luis Guillermo explicaba lo de la Universidad Estatal a Distancia, es un salto cuantioso en el caso de la Estatal a Distancia. Bueno, y más de 10.000 estudiantes considerando los posgrados, como él lo explicaba. En el caso de la Universidad Nacional, nosotros teníamos en el 2006, que es la fecha de partida donde se hizo un estudio, una cohorte, nosotros teníamos 8.000 estudiantes. Y hoy, al día de hoy, en el 2017, la matrícula fue de 19.000 estudiantes. Estoy dando cifras cerradas, poco más menos, 19.000 estudiantes. Hoy nosotros tenemos más de 19.000 estudiantes matriculados en la Universidad Nacional. Ahora yo quiero, Laura, porque me gusta ser totalmente honesto con la población, con usted, yo quiero decir, ¿cuál es la misión de un rector y de una comunidad universitaria? Mejorar, brindarle buenos servicios de educación superior a la población. Las universidades no son un elástico, no son un nylon que se puede ir estirando, creciendo. Nos van a poner a nosotros a crecer más de lo que ya hemos crecido en las condiciones en que está Costa Rica o tenemos derecho a invertir en calidad. Nosotros hemos crecido en las sedes regionales mucho más de lo que hemos crecido en la sede de Heredia, por ejemplo. Hemos crecido en becas. Nosotros tenemos población becada de un 78% en promedio en las 5 sedes regionales que tiene la Universidad Nacional difundidas en todo el país. Y un 53% en promedio es la población becada de la Universidad Nacional. Nosotros no podemos seguir. Yo personalmente le doy la cara al país, digo que sería una irresponsabilidad a partir de ahora, sería una irresponsabilidad si yo me comprometo a que vamos a seguir creciendo. ¿A dónde ubico yo a nuevos estudiantes? Supongamos que entran 5.000 estudiantes más. ¿Dónde tengo los profesores? ¿Cómo hago con el presupuesto que tengo? Que tenemos que corregir adentro problemas que tenemos. Claro, ya lo hemos estado haciendo. Todas las universidades hemos estado implementando medidas para corregir errores del pasado. No han sido provocados por mí, aunque nosotros hemos cometido errores. No estoy diciendo, quien no comete errores no existe, esa persona no existe. Nosotros hemos cometido errores, pero lo principal es que hemos estado apostando al crecimiento cuantitativo hasta ahora y tenemos derecho ahora a apostar a la calidad, al crecimiento cualitativo. Nosotros damos docencia, pero no podemos olvidarnos que damos investigación, damos extensión, damos también becas a los estudiantes, construimos infraestructura o estamos prácticamente duplicando la cantidad de edificios con los que están construidos con fondos del Banco Mundial y los que se van a construir y se están construyendo con fondos propios. Tenemos que atender eso, pero nuestra capacidad, el tamaño de las aulas, no nos permite a nosotros ahora seguir creciendo cuantitativamente. Eso sería un error y yo por populismo, por quedar bien con la gente, no me voy a comprometer a partir de ahora, estoy diciendo. Porque la pregunta que usted hacía era ¿cuánto hemos crecido? Hemos crecido exorbitantemente, como se puede ver. Una de las universidades que más ha crecido en este decenio. Pero yo no me voy a comprometer ante los costarricenses porque eso sería demagogia, eso sería populismo. Y yo no quiero entrar en eso. Yo le digo viendo a los ojos a los costarricenses, nosotros no podemos, hemos llegado a un límite de crecimiento con el presupuesto que tenemos ahora, con la infraestructura que tenemos ahora. Eso es lo que podemos hacer. Don Luis Guillermo quiere reaccionar sobre eso también, porque están diciendo, que tienen que revisar, eso dice la Unión de Cámaras, las necesidades realmente, y es que a raíz de esto, el ministro, la Defensoría de los Habitantes y otros sectores han pedido que el ministro de Educación, precisamente por la negociación con las universidades, tenga que venir aquí a la Asamblea Legislativa a darle explicaciones a los diputados.
don Edgar Mora estará aquí viniendo precisamente. Y precisamente también escuché al jefe de fracción de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, decir que las universidades, o por lo menos refiriéndose a la de Costa Rica, no se han vuelto elitistas, no se están ampliando las matrículas, a propósito de que usted decía ahora, don Alberto, que no puede ampliar ya más la Universidad Nacional. Eso pese a que se está ejecutando el préstamo del Banco Mundial, que significa más edificios. Sí, más... Perdón, Luis Guillermo, No. pero no necesariamente en aulas. Nosotros estamos construyendo un edificio que es de primer mundo, de laboratorios, sobre nuevos procesos industriales y un edificio de física médica. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso es para ampliar la calidad de la educación para los estudiantes que están. Nosotros tenemos una presa de estudiantes, como creo que la tienen todas las universidades, en materias como física, matemática, química, biología, inglés y español. Y si yo le sigo metiendo presión a esa olla, la voy a hacer estallar. Nosotros tenemos planes para llevar esa población, para ir descongestionando esa cantidad de estudiantes que están ahí atosigados. Entonces, lo que nosotros queremos es mejorar en becas, mejorar ciertamente en infraestructura, lo estamos haciendo, mejorar en laboratorios, lo estamos haciendo. Nosotros vivimos con un ojo crítico, nosotros queremos ser los más críticos de nosotros mismos. A nosotros nadie nos va a venir a decir cómo se administra una universidad. Es un asunto complejo administrar una institución universitaria, no se administra como se administra una empresa. Es diferente, porque no es una administración de tipo gerencial precisamente, es una administración de tipo académico, donde nosotros tenemos que velar por las necesidades de toda la sociedad. Y desde luego mantener, y quiero antes de terminar esta parte, decir que si hay una universidad democrática en Costa Rica, esa es la Universidad Nacional. Yo someto a juicio de quien sea el sistema de admisión que tiene la Universidad Nacional. Nosotros garantizamos... ¿Cómo es? Es un sistema en 3 estratos. Quiero explicarlo, en 3 estratos. Nosotros tenemos un examen de admisión, que es el mismo que hace la Universidad de Costa Rica, pero la admisión nuestra divide a la población en 3 estratos. Los estudiantes que provienen de los colegios élite de Costa Rica, o sea, los colegios privados, los colegios científicos, esos son un estrato. ¿Cuántos de ellos ingresan a la Universidad Nacional? De aquellos que ganan el bachillerato y presentan el examen de admisión de la Universidad Nacional, nosotros admitimos una proporción que es igual a la proporción que ellos representan en el conjunto de los estudiantes que ganaron el bachillerato y que presentaron el examen en la Universidad Nacional, no más. O sea, ellos están con respecto a ellos mismos, así con el segundo estrato y con el tercer estrato, de manera que el tercer estrato, que es la población meta más importante para nosotros, que vienen de colegios rurales, de colegios urbanos marginales, de telesecundarias, etcétera, son los que más ingresan a la universidad, y eso lo garantiza esa división de la población en 3 estratos. Es un sistema que tenemos valorado, que yo lo someto a la vindicta pública, que lo examinen para que vean que la Universidad Nacional tiene un sistema muy democrático de admisión. Luis Guillermo. Sí, aquí hay que tener un cuidado, creo yo, y es de que no tenemos que caer en la trampa de titular por titular, sino que tenemos que buscar es el profesionalizar en realidad a la sociedad costarricense. Y el tema de la calidad es un elemento que tiene que estar clave a la hora de analizarlo. Por eso a nosotros nos gustaría y nos gusta y debe ser, que a las universidades, a la academia sea evaluada por académicos. Porque es muy difícil cuando se sacan criterios políticos para poder hacer una generalización de cuál es el estado actual de la educación superior. Y solo voy a poner un ejemplo. En la UNED, el 60% de nuestras carreras están acreditadas con SINAES. Es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo que cuesta recursos. Están reconocidas. Y que están reconocidas, acreditadas. Pero imagínese usted, por ejemplo, que el 72% de los profesores y maestros que están saliendo al mercado laboral del país vienen de universidades privadas. Y según el mismo estado de la educación, la gran mayoría
de esas universidades privadas, porque no son todas, hay que aclararlo, no se conoce ni siquiera cuál es el currículum de ellas. Entonces, resulta que estamos poniendo en manos de la educación primaria y de la educación secundaria en profesionales que no sabemos exactamente cuáles son los parámetros de calidad con los cuales se están desarrollando. Y entonces creo que ese tema debería ser prioritario antes de estar pensando que tenemos que hacer masiva la titulación de estudiantes, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es pertinentes con las necesidades del país, entregarle a estudiantes con elementos que sean cualidades de calidad, competencias adecuadas y que sepan responder a las necesidades del país. Entonces creo que ahí es donde está la clave. O sea, hay mucha diferencia, y lo que estamos haciendo nosotros es nos estamos preocupando por la calidad, y también hay un mito que es que las universidades públicas se están desarrollando en elementos elitistas o en componentes elitistas. Eso es un mito, y en las 5 universidades siempre podemos encontrar mayoritariamente a personas que son de los estratos sociales con más necesidades, que son la gran mayoría de la que estamos atendiendo. Bueno, a propósito, porque es que a ustedes les está tocando, vamos a ver, esta comunicación tiene que ver con 2 elementos que ustedes están tocando aquí. Uno, primero, que se está criticando por parte, por lo menos de las cámaras y estos sectores políticos que están llamando precisamente al ministro de Educación, se está criticando que se vaya a dejar sin dinero aquellas escuelas que necesiten. Hay condiciones de escuelas y colegios que son pésimas, ¿verdad? Y que se vaya por ello a dar recursos a las universidades. Eso es lo que dice este comunicado, y que están diciendo también fracciones aquí. Y se vaya a dar, en lugar de esos recursos, a las universidades estatales. Ya sé que ya quieren responder. Y segundo, que cuál es el compromiso que tienen las universidades, que es lo que estábamos tocando ahora, de precisamente de ustedes, señores rectores, de aumentar la matrícula. Ustedes dicen, bueno, que hay que invertir en calidad, pero lo cierto también, señores rectores, es que hay una demanda muy grande de la población de estudiar, de cursar la educación superior. Entonces, ¿qué responden ustedes ante ello? Esto que se está firmando en esta comunicación, en el sentido de que se están dejando de invertir en escuelas y colegios que tienen prioridades muy grandes, necesidades que están en pésimas condiciones, versus que esos recursos se los vayan a dar a las universidades estatales. Bueno, hay algo muy importante. Los legisladores ya decidieron que el 8% del PIB fuera dedicado a la educación. Y nosotros hemos logrado también establecer ya como parámetro de relación para las universidades que el 1.5 de ese 8% sea destinado para las universidades públicas. Entonces lo que estamos nosotros es aspirando a ese 1.5, más allá no. Cuando alcancemos ese 1.5, las universidades van a crecer de acuerdo a lo que crezca la producción nacional. Y el otro 6.5 es para distribuirse en los demás componentes de la sociedad, y principalmente lo que es educación. Ahí hay parámetros que ya están establecidos, y nosotros no estamos pretendiendo ir más allá que lo que ya el mismo legislador costarricense ha propuesto para que podamos crecer presupuestariamente, y esos son los límites que también tenemos nosotros. No es más allá, y tampoco queremos apropiarnos de lo que le corresponde a la primaria y a la secundaria, porque más de ese 1.5 no vamos a pasar. Sí, bueno, Luis Guillermo ha contestado majestuosamente. Yo no voy a repetir esa explicación que ha dado Luis Guillermo. Nosotros no vamos a crecer a expensas de la educación primaria y secundaria. Por eso hemos establecido esa relación que Luis Guillermo ha explicado. Pero la otra afirmación que se hace ahí es en el sentido de que no se va a presupuestar atender necesidades escolares porque se lo dieron a las universidades, es de una falsedad que, bueno, la mejor persona para defender eso es el ministro de Educación Pública, pero eso es absolutamente falso. Solo quien no ha investigado, quien no ha preguntado, quien no ha averiguado, puede imaginarse cosas que no se han dado. El presupuesto del Ministerio de Educación Pública ha atendido, según nos lo explicó el ministro de Educación, y lo va a explicar aquí en la Asamblea Legislativa, todas las necesidades
predominantes y las necesidades de las escuelas, de los colegios, todo lo que tiene que atender fundamental, ahí está atendido. Lo que el Ministerio de Educación Pública no ha presupuestado para sus gastos este año son recursos que se han subejecutado, pero no por un año, sino por varios años, o que se han ejecutado mal. Yo no soy quien para explicar lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación Pública, ya lo explicará el ministro. Nada más digo, también en defensa de las universidades, que eso es una falsedad enorme. Aquí hay que hacer un monumento, entre tantos monumentos lindos que se han hecho, un monumento a la falsedad. Y ojalá lo pongamos en el centro de nuestra avenida central, para todas las personas que mienten y que mienten alevosamente. Aquí no se puede ignorar que hay gente que habla, costarricenses, que habla con intereses, con billetera en la bolsa. Hay gente que lo que quiere es debilitar el principio de la educación superior pública para favorecer otros intereses privados. Y conste, yo no soy enemigo de las universidades públicas. De aquí, donde estoy, voy a ir a firmar un convenio con la UCIMED, una universidad privada. Orgullosamente lo voy a hacer y lo digo. O sea, no soy enemigo de las universidades privadas, soy enemigo de que en un país como Costa Rica, sin mayores requerimientos, se hayan aprobado 52 o 53 universidades privadas, Laura, que no pueden, ellas no pueden atender esa demanda que se habla de educación superior. ¿Sabe por qué no la pueden atender? Porque no dan becas, o dan muy pocas becas, porque cobran una bicoca a los estudiantes que tienen que morderse por dentro. Conozco casos de estudiantes que tienen que trabajar un cuatrimestre para poder costearse el cuatrimestre siguiente. Trabajan un cuatrimestre para costearse el cuatrimestre siguiente, ingresados a las universidades privadas en carreras que nosotros no ofrecemos, o en algunas que nosotros ofrecemos, pero que ellos han decidido ingresar en esas carreras. Es decir, aquí hay que ver la situación de conjunto. Yo lo que digo y sostengo, y que se haga un examen riguroso en el país sobre esto, las universidades no somos un elástico para jalar y jalar y jalar y jalar y jalar en una política que ya hicimos. Fue un compromiso con el Banco Mundial, fue un compromiso con el Banco Mundial de aumentar la matrícula, y la aumentamos sustancialmente y principalmente en las sedes regionales del país. Señoras y señores, ahora no nos pueden venir a decir que nosotros no hemos cumplido con atender la demanda creciente de estudiantes de la secundaria. Don Luis Guillermo, y ya hay comentarios que ustedes han generado, don Luis Guillermo Carpio y don Alberto Salom. Por supuesto. Hay algo muy importante. Digamos, en la Universidad Estatal de la Distancia no tenemos examen de admisión. Y aún así estamos en la mejor disposición de recibir a todos los estudiantes que lleguen. Lo que pasa es que, bueno, la modalidad pues no se ajusta normalmente a toda la población, principalmente a población que viene de la presencialidad. Pero hay algo muy importante, porque yo creo que este país tiene males mayores, Laura, y es que se asignan muchos recursos para todo, se asignan recursos para salud, se asignan recursos para educación, para seguridad. Sin embargo, los grandes problemas que tenemos nosotros en muchos casos es el poder ejecutar, y se hace una asociación que no es la correcta del mal ejecutar a la ineficiencia o ineficacia. Y realmente lo que este país tiene que velar es por tener una mejor legislación, leyes que no permiten la obra pública prácticamente. Hacer obra pública en este país es todo un reto. Y creo yo que las personas que cuando critican, y en este caso los análisis que hace la misma Contraloría General de la República de las subejecuciones de las instituciones públicas, debería estarse también planteando paralelamente... Eso es lo que dice el Ministerio de Educación, que de esas plazas que no se ejecutan, de ahí va a tomar... Claro, pero debería estarse planteando paralelamente cuáles son las mejoras que podríamos hacer para poder ejecutar mejor los recursos públicos, porque creo que eso vendría a darnos esa posibilidad. Que el mismo Ministerio de Educación Pública tiene partidas de subejecución, eso ha sido histórico y va a seguir siendo mientras nosotros no tengamos las facilidades. Que el ministro haya dicho que va a tomar los recursos de ahí,
pues es una forma de él de hacer el análisis al interno del Ministerio de Educación, pero nosotros lo único que estamos haciendo es, y lo único que está haciendo el ministro es respetando lo que está en la Constitución Política, donde no podemos ir más allá de, o ir menos más bien, de lo que establece el mismo artículo 85. Y nosotros, la UNED, también estamos trabajando con universidades privadas. Tenemos convenios y tenemos acciones en conjunto. Y hay universidades que de verdad se están preocupando mucho por la calidad, pero también hay una mayoría importante que no les interesa y que lo que están haciendo es captando personas para darles educación, que cuidado que más bien en algunos casos se convierte en una verdadera estafa, porque en realidad los parámetros de calidad que están ejecutando no son los que el país necesita y no son los que deberían estar acorde a la legislación que pretende con la creación de SINAES. Ustedes han generado comentarios. José Di Stéfano dice lo siguiente: no comparto tanta crítica negativa hacia la educación estatal, especialmente hacia las universidades. Gracias a ellas es que este país es muy apreciado por muchas corporaciones extranjeras para venir a establecerse aquí. Tenemos costarricenses capaces de asumir puestos de alta responsabilidad. Eso dice José Di Stéfano. Mauricio Alfaro dice lo siguiente: ¿cómo se mide la eficiencia, calidad y pertinencia de la formación universitaria? ¿Cómo se comportan en el tiempo? Eso dice Mauricio Alfaro. Mario Villalobos comenta: el problema de la cantidad de graduados no es el problema de las universidades públicas, son las universidades privadas, como dice el rector de la UNED, que gradúan estudiantes sin control. Estoy seguro de que los de la UCAEP prefieren graduados de las públicas, de las universidades públicas. Eso dice Mario Villalobos. Esos son comentarios. Yo creo que tengo chance todavía, si me permiten, de hacer unas últimas preguntas, y es que precisamente aquí en la Asamblea se está analizando el tema de la reforma fiscal, lo de las leyes específicas, que es parte de la forma como se alimentan de recursos las universidades estatales. Hay bastante consenso, por lo menos, para eliminarlas. Ya este tema se había hablado en la legislatura anterior, pero regresa otra vez a la discusión. ¿Qué planteamientos específicos van a hacer las universidades sobre el tema de la reforma fiscal y también sobre el tema de que van a haber cambios sobre el financiamiento de las universidades si se eliminan las leyes específicas que también nutren con recursos a los centros de educación superior estatal? Sí, ahí hay algo muy importante. Me parece muy bien que se tomen medidas económicas, pero no podemos dejar de vista que esas medidas económicas tienen un impacto social. Las leyes específicas que tienen las universidades en diferentes aportes están destinadas a propósitos que son principalmente la regionalización. Y eso es muy importante. Si a nosotros nos van a congelar o a quitar esos recursos, tenemos que tomar en cuenta que de ahí también salen salarios. Personas, profesores, administrativos, personal que está atendiendo a los estudiantes. Son los recursos que ya están asignados, que ya se están consumiendo. ¿Se pagan profesores para las sedes regionales? Por supuesto, en el caso nuestro y también en las otras, cada quien puede defender esas asignaciones. Nos preocupa muchísimo. Para nosotros que nos quiten los 2.000 y resto de millones que representan esas asignaciones específicas, sería un golpe terrible para el presupuesto de la universidad y tendríamos que no solo recortar gastos, sino es eliminar programas o ver qué podríamos hacer. Por eso es que estamos dando la lucha. Pero lo que le pedimos a las personas que están analizando es que antes de medir los efectos económicos, también se valore cuál es el impacto social que eso puede llegar a tener, porque puede ser más caro uno que el otro, ¿verdad? Y, o sea, tratando de arreglar lo económico, y estaríamos castigando a comunidades, a sociedades que están dependiendo exactamente en este momento de lo que estamos haciendo las universidades, principalmente en las regiones. Yo aludo a una vieja metáfora popular que dice que cuando usted está limpiando la bañera tiene que tener buen cuidado de sacar el agua sucia, pero usted no puede tirar el agua sucia con toda la criatura. O sea, si vamos a reformar las leyes particulares, yo en lo fundamental, en lo medular estoy de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado de qué nos llevamos en banda. Nosotros recibimos por la ley de rentas propias, cada universidad, 2.000 millones de colones, que van, como decía Luis Guillermo, fundamentalmente a las
zonas rurales. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo resuelvo ese hueco que me abren a mí si eliminan la ley de rentas propias? Otros casos, eso va a zonas rurales. Otros casos, y la gente lo puede ver, los diputados lo pueden examinar, ahí está. Otros casos, la ley que abastece al OPSICORI, al Observatorio Vulcanológico de la Universidad Nacional. Como el ANAME, el Laboratorio Nacional de O el ANAME de la Universidad de Costa Rica. O la ley de pesca que recibe la Escuela de Biología. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos? Si fueron leyes que fueron asignadas en su momento para que abastecieran con recursos particulares a las universidades para que éstas pudieran hacer su trabajo. El artículo 85 de la Constitución Política no solo habla de los recursos del FES, habla de recursos propios que las universidades hayan podido crearse para desarrollar su función y que el Estado tiene la obligación de dotar a las universidades de recursos, la transferencia del FES, sin mengua, dice la Constitución, de los recursos propios que las universidades hayan podido desarrollar. O sea, que esas leyes específicas también están cubiertas por la Constitución. Los diputados tienen que tener cuidado, uno no puede hacer tabula rasa con el pasado. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen, pasé por la Asamblea Legislativa, sé lo complicado que es hacer leyes, pero uno no se puede facilitar la tarea haciendo un corte chaleco, ¿verdad? O sea, si a mí me van a hacer un traje, pues que me lo hagan a la medida, no a la medida de las universidades. Pero usted no puede hacer un corte chaleco y cortar todo, porque ahí incurre en el grave error de llevarse cosas y beneficios importantes para esta sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar sin recursos al Observatorio Vulcanológico de Costa Rica, que cumple una función social importantísima para prevenir los sismos? ¿O dejar sin atención a la estación marino costera, que ayuda a los pescadores en Punta Arenas? ¿O dejar sin atención a las zonas rurales? La sociedad tiene que escoger. Nos abren un hueco, si quitan eso, impresionante. Y nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo con la parte gubernamental. Ellos retiraron un proyecto de ley que tenían para modificar eso, como digo, sin atender suficientemente las necesidades de la universidad. Por eso lo retiraron de la corriente legislativa. Fueron otros diputados los que lo volvieron a poner en la agenda. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon ustedes a don Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia, a don Alberto Salón, de la Universidad, rector de la Universidad Nacional, sus argumentaciones. El ministro de Educación vendrá aquí a la Asamblea Legislativa para hablar del tema de educación en general. Y bueno, este es el reporte que tenemos por ahora. Regresamos al estudio principal con más información. Gracias a nuestra directora Laura Martínez. Vamos a un corte y ya volvemos con más.